Esto es Cartas en Voz Alta, un podcast donde las palabras que nunca dijimos encuentran voz, con Helen Fix, psicóloga clínica y autora de más de 23 libros, y Julio Ismael Schulten, empresario digital, coach de vida y autor de Yo Perdón. Una carta abre siempre una conversación sincera, con cariño, claridad y un toque de humor. Suscríbete y acompáñanos. En el capítulo de hoy hablaremos de algoritmos de amor, cuando el deseo se mide en segundos y el vínculo parece tener fecha de caducidad. Vivimos una época en la que el amor se ha digitalizado, se desliza, se filtra, se evalúa. Un tiempo en el que un algoritmo decide a quién vemos, a quién no y cuánto tiempo merece nuestra atención. Y en medio de todo eso, personas reales, con historia, con heridas, con deseo de vínculo. Hoy, Julio, leemos una carta que refleja algo que escuchamos cada vez más en consulta: la sensación de no ser elegido, de volverse invisible, de sentirse descartable. Hoy leeremos Soy un producto con fecha de caducidad. Hola, cartas en voz alta. Me llamo Clara, tengo 48 años y hace 2 que me divorcié. Tras mucho insistir, mis amigas me convencieron para bajarme una aplicación de citas. Mi experiencia está siendo demoledora. Siento que estoy en un mercado de carne donde, si no te decides en un segundo deslizando el dedo, desapareces. He tenido un par de citas que parecían entrevistas de trabajo, frías, evaluativas, y tras el primer café, si no hay fuegos artificiales, simplemente dejan de contestar. Me siento invisible. Y lo peor de todo es que empiezo a creer que el problema soy yo, que ya no sé gustar o que mi tiempo ya pasó. ¿Cómo se aprende a quererse cuando un algoritmo te dice que no eres suficiente? Gracias por leerme. Clara no habla solo de citas fallidas, habla de algo más profundo. Habla de la herida narcisista que se activa cuando el vínculo se convierte en evaluación. Cuando el otro no responde, cuando desaparece sin explicación, cuando deja el mensaje en visto. No solo duele el rechazo desde algo más profundo que pertenece a la infancia y tiene que ver con la sensación de no valer, de no ser suficiente, de no ser elegida. Y esa herida no nace en la aplicación. La app solo lo toca. Y eso que estamos describiendo no es teórico. Tiene cuerpo, tiene escena, tiene espacio en la consulta. Quiero traer una escena real de la consulta. Una mujer de edad similar a Clara me dijo un día, sentada justo donde estoy ahora, no es que me rechacen, es que desaparecen. Había quedado con alguien, una cita correcta, nada espectacular, normal. Se despidieron con un ya hablamos y nunca más hubo respuesta. Lo que más le dolía no era que no hubiera segunda cita. Y lo definía muy claramente con esta frase: si al menos me dijera que no, podría recolocarme. En sesión no trabajábamos la aplicación, trabajamos lo que se activó en ella. Una sensación muy antigua de quedarse sin explicación, sin cierre, sin lugar en la mente del otro. Y sin saber por qué. Esto en psicología lo llamamos el efecto Zarwanic. Y esto es lo que más nos duele, no el no, sino el vacío, el no tener una respuesta. Justo después de esta sesión no buscamos la respuesta del otro. Lo que trabajamos es una sola pregunta. ¿Qué parte de ti se quedó esperando explicación? Le propuse algo muy concreto: dejar de revisar el móvil y empezar a nombrar lo que sentía cuando nadie respondía. Tal vez tristeza, tal vez rabia,
tal vez vergüenza. Y cuando pudo decir, eso me duele porque me activa una herida antigua, el silencio dejó de ser una condena y pasó a ser una información. Y ahí empezó a salir del algoritmo y al volver a sí misma. Porque cuando una herida individual se activa de forma tan masiva, ya no hablamos solo de historia personal, sino de un contexto que la empuja. Gracias, Kellen. Sí, exacto. Todo lo que comentas está en verdad muy interesante. Y ahí entra de lleno la lógica del sistema en el que estamos intentando amar. Aquí es donde el trabajo terapéutico cambia el eje. No buscamos respuestas afuera. Trabajamos lo que ese silencio despierta dentro. Las aplicaciones no crean el vacío, pero lo amplifican. ¿Por qué el algoritmo no está diseñado para el encuentro humano? Está diseñado para optimizar coincidencias rápidas. El algoritmo no pregunta quién puede acompañarte, quién puede sostenerte. Pregunta a quién miras 2 segundos más. ¿Qué perfil genera más clic? Aquí el algoritmo siempre va a estar viendo el tipo de persona en el que te gusta. Automáticamente el algoritmo detecta qué ves más en Internet y de eso se va a guiar y va a guardar a través de las cookies toda esa información. Entonces ahí es donde el problema aparece, cuando el ser humano empieza a medirse con la lógica de una máquina. Aquí comienza la separación del yo interior. Exacto, Julio. Estamos hablando de lógica algorítmica versus lógica del vínculo. Y en consulta lo vemos muy claro. Personas que llegan diciendo, yo sé que valgo, pero cuando entro ahí, algo se rompe. Claro. Porque el vínculo humano necesita tiempo, presencia, contexto. Y lo repetimos mucho, ya lo sé, pero es que esa es la autenticidad, esa es la realidad. Pero el algoritmo funciona con velocidad, comparación, reemplazo. Y ese choque no es inocente para la psique. Además hay algo muy sutil. El algoritmo promete control. Te hace creer si eliges bien, si mejoras tu perfil, si dices la frase correcta, el amor debería aparecer. Aquí queda mencionar algo muy importante también, que hoy, en el 2026, hay varias parejas que han nacido de esos algoritmos, de esas plataformas. Entonces, de ahí depende por qué muchas personas continúan creyendo que esto es 100% perfecto. Y cuando no aparece, la culpa se vuelve hacia uno mismo. ¿Sabes, Julio? Esto significa que la mente hace una deducción lógica. No hubo química versus no soy suficiente. Ah, Por eso muchas personas confunden el no hubo química con el no soy suficiente. Y esa confusión es devastadora, porque la química instantánea no es un indicador de vínculo maduro, sino de activación emocional rápida. La química muchas veces activa lo conocido, no lo sano. Por eso también mucha gente me viene con, lo vemos con, o sea, que siempre escojo el mismo tipo de persona, siempre me ocurre lo mismo. ¿Pero por qué? Porque confundo. Entonces, lo vemos en patrones repetidos, atracción ujú. intensa, conversaciones profundas en días, promesas implícitas y luego el silencio. ¿Por qué? Porque esto no es un amor fallido, sino es un sistema nervioso buscando intensidad, no intimidad. Y busco Definitivamente. muy probablemente en aquel que está haciendo el love bombing, es igual, si es ella o es él, el que está haciendo el love bombing, o sea, lo que busca es esa emoción de las mariposas en el estómago. Pero muchas veces cuando yo hago un love bombing, no Claro. estoy buscando intimidad, no estoy buscando compromiso, estoy buscando esa sensación química que sé que a la que he ido a la cama 3 veces con esa persona ha desaparecido, porque además me hace mucha gracia, porque muchas muchachas me dicen, muchachas y no tan muchachas, ¿eh? No, Ujú. es que nos hemos ido 3 veces a la cama
y no he vuelto a saber más de él. O sea, parece que el número 3 sea el que rompe la magia, pero es que la Ujú. magia no existió. Sí. Simplemente existió la necesidad de las mariposas en el estómago, la necesidad de la química. Y si esa química no aparece, deducimos que no hay amor. Eso no es amor, eso es química. Desde una mirada profunda, el algoritmo refuerza una ilusión peligrosa entonces, que siempre hay algo mejor esperando. Jung hablaría aquí de una inflación del deseo. La psique queda atrapada en esa fantasía, en la opción perfecta, en, en un ideal, ¿no? Donde lo comentaste ahorita, a veces son 1 o 3 días, 3 veces irse a la cama, que es como la meta que uno se pone, pero no están viendo realmente la relación de ellos como pareja, sino como un individual, ¿no? Eso mantiene a la psique en un estado adolescente, evitando el compromiso, huyendo de la frustración, tratando de protegerse, confundiendo intensidad con amor. Y cuando alguien ya hizo un proceso, como Clara, después de un divorcio, queda especialmente expuesto, porque viene con más conciencia, pero también con más vulnerabilidad, más miedos, quiere protegerse más. Y el sistema no está pensado para acompañar procesos humanos, sino para generar movimiento constante. Los ejemplos del día a día nos encontramos con la adaptación silenciosa, ¿no? Claro, Em, Eso que tú hablas lo vemos mucho, lo trabajamos mucho en la consulta. Personas maravillosas que después de varias conversaciones sin respuesta empiezan a cambiar su forma de hablar, de mostrarse, de ser, empiezan a adaptarse y se preguntan, ¿hablo demasiado? ¿Soy demasiado intensa o intenso? ¿Me muestro muy vulnerable? Y poco a poco se van adaptando para gustar y ellos mismos se van perdiendo. Y eso es muy peligroso para la autoestima, claro. porque el mensaje interno se vuelve, para ser querida o querido, tengo que dejar de ser yo. Yo quiero traer el otro extremo, por ejemplo. Un hombre en consulta me dijo, tengo matches, ¿no? Cada día. Me encuentro muchas mujeres siempre van a estar perfectas para mí. Podría quedar cuando quisiera. Pero luego añadió, casi en susurro, sin querer pronunciarlo fuertemente, no me apetece ver a nadie. Tenía conversaciones abiertas con varias personas, pero ninguna le producía presencia. Todo era intercambio, rapidez, estímulo. Cuando le pregunté qué sentía después de una cita, me respondió cansancio. Y esto em, no era vacío por falta de deseo, sino por exceso sin arraigo. Mucho movimiento, poco encuentro. Y esto sucede muy frecuente. Ahí entendió algo clave. No estaba eligiendo personas, estaba consumiendo posibilidades para no detenerse ni implicarse. Y ese cansancio del que habla no es casual, es la consecuencia directa de confundir movimiento con vínculo. Es esta química que acabas de mencionar hace un rato, Helen, Sí, porque el deseo sin presencia termina agotando. El cuerpo puede responder, la curiosidad puede activarse. Yo me acuerdo antes de casarme, cuando también estaba como en busca de mujeres, llamémoslo así, eh, eh, llegó un momento donde yo ya no tenía deseos de encontrarme con nadie. Tal vez irme a acostar con alguien, sí, pero después de eso cambiar directamente e irme a la fiesta otra vez, ¿no? Entonces es porque no le damos realmente ese, esa reflexión, dar un momento de respiración.
si no hay mirada real, si no Exacto, hay una conexión con el otro, que solo lo hemos convertido en consumismo, o sea, hemos dejado de ver al otro como sujeto para pasar a verlo como objeto. exacto. El alma se queda sola. Todo el mundo me expresa, tanto hombres como mujeres, vacío. Sí, me ha costado, pero en cambio me he sentido vacío. Esa relación no me ha llenado. Entonces, sí, colecciono, a ver cómo lo diría que no suene grosero, colecciono momentos de sexo, Ujú. pero no vínculos ni momentos emocionales. Y eso está muy interesante, Helen. Yo creo que nuestro próximo capítulo, si alguien nos escribe, vamos a tener que dedicarlo realmente únicamente a esta parte del sexo. Ahorita estamos con esta parte del algoritmo, pero va muy de la mano porque ahora cambian nuestras perspectivas, ¿no? Ya ahora pensamos que sexo es igual a amor y no es así, no es así No. definitivamente. Y además, a ver, para que aparezca el amor hay una serie de procesos y confundimos el amor como que es realmente el punto final de esos procesos en el momento de arranque. O sea, estamos confundiendo química con amor. Por lo tanto, al final, todo nos convertimos en eso, en objetos. Y hay un tema que más adelante pienso que también podríamos hablar si aparece la carta, es estas personas o estos chicos jóvenes y chicas jóvenes que precisamente porque oyen de los más adultos todas estas experiencias con las apps y ya no se plantean que realmente pueden ir a conocer a gente en sitios, están haciéndose un avatar en la red, en la IA, para tenerlo de pareja, Claro, un claro, avatar. claro. O sea, ya, claro, esa persona no te lleva a la contraria porque no es una persona, es un avatar de ella. Te contesta lo que tú quieres oír, tiene los gustos que tú le has dicho que tenga y es con lo que tú haces una unión. O sea, yo supongo que de aquí medio año veremos a un japonés o a una japonesa casándose con una IA. Eso sí no Sí, ha pasado sí, ya, ¿eh? O sea, sí. Sí, sí. Entonces, definitivamente. Yo claro, quería comentar esto del algoritmo. Yo que estoy dentro de toda esta parte de tecnología en Internet y todo eso, vemos cómo cada vez todos le están preguntando al IA, ¿no? Entonces, si tú estás aquí, supongamos, a través de un algoritmo, te saca personas interesantes para tu perfil y a partir de ahí no eres natural y contestas naturalmente tu persona, sino te empiezas a guiar respondiendo a través del IA o ayudándote, imagínate, eso es lo que ya está sucediendo el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando se sí. encuentran esas dos personas, pues no es realmente lo que la persona que se A escribieron mí, realmente. a mí me hace pensar en una obra de teatro que me gusta muchísimo, Cyrano de Bergerac, Ajá, que sí, para que el chico guapo pueda ligar a la Rosana, que es la protagonista de esta historia, de la que Cyrano, que es muy feo porque representa que tiene una nariz muy grande, pero es un gran poeta, tiene una gran cultura, una es una bella personalidad. persona, una gran personalidad, él le hace los poemas, es más, se pone al lado de él para que él se lo recite, para que el guapo, no recuerdo el nombre del guapo, se la recite a Rosana, ¿vale? Y Rosana se enamora, pero no se enamora del guapo, se enamora de Cirano. Y ella no se entera de que se había enamorado de Cirano hasta que el día que Cirano muere, porque entonces él se atreve a recitarle esos poemas de memoria. Claro, Por lo tanto, claro, es lo mismo que vivimos con ahora en la era definitivo. de las aplicaciones, De porque las, además mucha gente como se teme o tienen miedo a que le rechacen, o sea, el chat GPT o el Gemini es igual o cualquiera que tengan, o sea, les escribe lo que han de contestar a lo que la sí, persona le ha dicho. Y tú imagínate, si yo se lo consulto al chat, la otra se lo consulta al chat, o los dos hombres nos lo consultamos al chat, las dos mujeres nos lo consultamos al chat, es igual, el género que tengamos. O sea, y el chat contesta por nosotros. Cuando claro. nosotros nos veamos que vamos a estar hablándonos a través del móvil para poder saber qué decirle al otro, pues Bueno, estamos
al absurdo. Claro, Kelvin, quiero comentar algo importante también, que yo aquí en Alemania siempre está en discusión también estas partes, pero también la realidad es que el AI va a continuar, ¿no? Y si Sí, vemos por una parte, si vemos una parte positiva que siempre tratamos de verlo aquí en nuestro podcast, es que al final em, esta inteligencia artificial también de alguna forma puede ser que nos comience a educar, que nos comience a educar a ser personas de alguna forma, a leer más, a escribir más, a tener un poco más de creatividad. Entonces, lo que sí es realmente falsificar un perfil completamente distinto al que tú eres, ¿no? Porque tú estás, y de repente te vas, haces el match con una persona y esta pareja no es realmente la que escribió, ¿no? No, no, nada que ver, nada que ver. Si le puso nada más, me gusta ir al mar y ver los amaneceres, cuando no es cierto, solamente la inteligencia artificial lo dijo para mencionar algo romántico, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi persona, no me gusta la arena. Yo no, yo normalmente no voy a las playas porque no me gusta mucho, ¿no? Yo voy desde el malecón, estoy perfecto, desde lejitos, desde las piedras, pero la arena no me gusta. Entonces es un ejemplo simple, sí. pero bueno, puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero entonces, claro, nos estamos encontrando en la consulta que se están confundiendo muchos conceptos, pero al final terminan afectando en nuestra propia autoestima. Exacto. A la persona que tiene un perfil narcisista le alimenta mucho, pero no Sí, construye absolutamente nada y al final termina sintiendo agotamiento y la persona con una relativa baja autoestima en las relaciones personales puede terminar absolutamente hundido. Y por eso hay muchas mujeres y hombres que cada X tiempo cíclicamente se desconectan de las aplicaciones porque están agotados. sí, sí, eso es muy Luego, importante. como el entorno social te pregunta que para cuándo la boda, si eres mujer, que si se te pasa el arroz, y en ellos, o sea, les hacen muchos cachondeos de que cuántos ligues tienen, que qué vida de Sí, soltero llevan, que qué maravilloso, pues al final vuelves otra vez a darte de alta y vuelves a buscar, ¿no? Pero vuelves a buscar cada vez adaptándote más a la realidad en la que están evolucionando la tecnología. definitivo. Y eso que acabas de mencionar es increíblemente importante, ¿no? Esta presión social, ¿no? En la cual también el algoritmo se aprovecha, ¿no? Se aprovecha mucho. Este, y cabe como mencionar que conozco también personas, un amigo que efectivamente, como lo comentas, ¿no? O sea, cada fin de semana tiene una cita nueva, pero llega momentos en donde desea poner pausa, pero al final lo importante es preguntarse, ¿es realmente eso lo que quiero? ¿Es realmente ese ritmo de vida la que quiero? Y solamente por estar bien algunos fines de semana y trabajar toda la semana, bueno, pues sí me preguntaría si realmente esa es la vida que uno quiere, ¿no? Porque al Mm. final, si creo bueno, yo doy la perspectiva desde un padre familiar, pero también tenemos que ponernos en el lado de las personas que no desean tener familia. Estoy de acuerdo, Sí, pero sí. el equilibrio emocional es importante, ¿no? Luego hemos de pensar que, que hay, sobre todo al menos aquí en España, las mujeres hay esa presión de que se les pasa el arroz y nadie les pregunta si quieren ser madres. Pero lo que sí que me doy cuenta, aparte de esto, es muchas veces el miedo a la soledad. Ujú. Y ese miedo a la soledad, ese miedo a sentirme solo, hace que tampoco valoren si realmente estando en compañía o estando rodeados de mucha gente, si nuestros vínculos son vacíos, si no nos sentiremos todavía mucho más solos. Porque en psicología sabemos que no hay peor soledad que la acompañada. Definitivo, definitiva. Excelente, Helen. Pues, ¿qué te parece si ahora nos vamos con nuestros tips clínicos que nos podrías Muy dar bien. para todos los que nos escuchan? Y bueno, te dejo a ti, Helen, para empezar.
Empezamos por el primero. ¿Vale? No conviertas el silencio digital en diagnóstico personal, ¿no? Ese ghosting, sino que alguien nos responda, dice más de su momento emocional que de tu valor. Esto es importantísimo. Entender que esos silencios, esas desapariciones, hablan únicamente de sus miedos e inseguridades. El segundo punto importante a tener en cuenta: observa cómo te sientes después de usar la aplicación o una IA. Si sales más inseguro, si sales más ansioso o ansiosa, o más duro o dura contigo mismo, piensa que algo necesita ajuste, que te está dando un diagnóstico de que algo no funciona correctamente. Y mi último punto, para después darte paso a las tuyas de recomendaciones, es: recuerda, el amor no se entrevista. Si todo parece evaluación, no es un encuentro, es una prueba. Y lo esencial, tú también decides, tú también escoges. No es el otro quien tiene el poder de elegir y de evaluar. Muchas gracias, Helen. Pues yo, por mi parte, el cuarto es no negocies tu identidad por atención. Si para gustar tienes que reducirte, no es amor, o limitarte, es supervivencia emocional. El quinto, distingue elección de consumo. Elegir es detenerse. Consumir es deslizar sin mirar. Busca relaciones donde el otro pueda quedarse, que tenga tiempo y lugar para ti. Muchas veces este miedo al compromiso no es malo, pero también no es bueno si se queda ahí por mucho tiempo. El algoritmo, el sexto, el algoritmo no define tu deseabilidad. Tu valor no se mide en matches. Eso hay que tenerlo claro, sino en presencia, historia y capacidad de amar. Ahora hayamos entendido cosas, pero todavía sí vamos a hacer un pequeño, si te parece, una pequeña resumen de los puntos tal vez Claro. principales. Y para mí, 2 puntos importantes es: recordemos, no somos un producto, no tenemos fecha de caducidad. A mí este sería el titular que yo le pondría a esta carta. Quizá el desafío hoy no sea aprender a gustar, sino recordar cómo encontrarse. Gracias por escucharnos. Si mientras escuchabas esto sentiste que algo se movía dentro, que esta historia también hablaba de ti, no lo descartes. Respira, permítete quedarte un momento con esa sensación. Te invitamos a escuchar más de nuestros episodios, a compartir este espacio con alguien que quizá hoy lo necesite. Y también a escribirnos si deseas que leamos tu carta. Todas las cartas son tratadas con absoluta confidencialidad. Cambiamos nombres y detalles para cuidar tu historia y proteger, por supuesto, tu intimidad. Porque ponerlo en palabras ya es empezar a salir de ese lugar, donde uno se siente incómodo o con dolor, y volver a un espacio de reflexión, de comprensión y, por supuesto, de cambio de perspectiva. Nos encuentras en Spotify y en YouTube como Cartas en Voz Alta. Y recuerda, no eres un perfil, no eres un match, no eres un número. Eres una historia que merece ser escuchada. Si esta carta te ha acompañado, compártela con alguien que pueda necesitarla hoy. Y si quieres apoyar este espacio, suscríbete a Cartas en Voz Alta en tu plataforma favorita. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por formar parte de esta comunidad.